Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, somos el equipo 6 y nos toca presentar el tema de el cine. Empezamos con nuestro compañero David, adelante. Buen día, mi nombre es David Uriel Miranda Ordóñez y en esta ocasión les voy a platicar un poco acerca de los científicos involucrados en el desarrollo del cine, cómo es que cada uno de ellos desarrolló diversas técnicas y mecanismos para lograr proyectar lo que hoy es en día el cine. Comenzamos alrededor del año 1616 con Athanasius Kircher, G. Robertson y Alexander Black, los cuales se interesaron por lámparas de luz que daban una ilusión con espejos y lentes para generar este movimiento. Posteriormente, John Parris, Emil Raymond y Thomas Edison se interesaron por las imágenes en movimiento con la llegada de la fotografía. Fue cuando William Dixon, alrededor de 1888, pues ya crearon ahora sí oficialmente lo que fue la primer cámara cinematográfica que da una sensación de imágenes interrumpidas en una película delante de una fuente de luz que congelaba las imágenes en cinta, pero este tenía un gran defecto, esto no lograba proyectarse. Fue cuando los hermanos Auguste y Louis Lumière crearon la proyección de imágenes. Ahora sí, entonces tuvo un gran impacto, las imágenes a gran escala, y esto fue alrededor del año 1895. Posteriormente, George Méliès ya realizaban películas de ciencia ficción como La llegada del hombre a la luna. El cine llegó para ser hablado, porque pues únicamente eran imágenes, pero no había sonido. Fue entonces cuando alrededor de 1927 pues llegó el vitáfono por la compañía Bell's Western Electric, fue comprado por Warner Bros, que generaban una banda sonora, pero pues se tenía que grabar el audio por una parte y el video por otra. Fue cuando Lee De Forest desarrolló algo para que se grabaran audio y video al mismo tiempo, alrededor de 1939. Aún así, pues el cine seguía teniendo diversas deficiencias porque era a blanco y negro, entonces se desarrolló alrededor de 1930 el color con la técnica de Technicolor y una cámara de 3 colores que ya daba las imágenes en color del cine. Fue desarrollado por Comstock, Troland y Val Calmus. Además, pues la cadena Fox desarrolló formatos panorámicos. Y después damos paso a la era de los dibujos animados con Walt Disney. Ya sincronizaba los dibujos con sonidos. Y además UV-Works desarrolló una cámara multiplano desarrollada para generar imágenes tridimensionales. Posteriormente, Pixar contribuyó a la aplicación de gráficos generados por un ordenador, y fue cuando el director James Cameron desarrolló la animación en 3D para desarrollar películas animadas de mejor calidad y digitales. Llegamos a lo que es ahora la era del cine, que fue gracias a la compañía Faceshift, que desarrolló diversas técnicas 3D, 4D de reconocimiento facial para desarrollar mejores técnicas para que las personas que ven el cine pues puedan lograr observarlo mejor, comprenderlo mejor, escucharlo mejor. Y es así como todos y cada uno de los científicos contribuyeron en algo para desarrollar lo que hoy es en día el cine. Eso fue todo. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes, es un placer estar aquí. Me presento, yo soy Eduardo González y les voy a hablar sobre la importancia del cine en la historia. Durante todo el siglo XX, el cine ha sido usado directa o indirectamente para representar audiovisualmente diversos y complejos problemas asociados con las relaciones entre las identidades culturales y los procesos históricos. Solo hasta después de la década de 1980, el cine se convirtió en un importante objeto de estudio para la historia y los filmes comenzaron a ser utilizados como documentos para diversos estudios históricos. Algunos investigadores, como Natalie Semon Davis, planteaban como interés principal del cine por reflexionar, representar e imaginar el problema histórico de la esclavitud y la resistencia, enfatizando en el estudio de la formación de unos tipos particulares de narrativas históricas presentes en los filmes. A su vez, en Francia estaba construyéndose un movimiento académico que tendría un gran impacto en los estudios históricos. El análisis fílmico, desde la perspectiva de relación entre el cine, cultura e historia, ha estado muy vinculado en el proceso ideológico de representaciones audiovisuales. Bert Solling, un experto en el estudio del cine desde las ciencias sociales, planteaba en Sociología del Cine sobre el 1985 que el estudio de los filmes debe enfatizar en el análisis del conjunto de los medios y de las manifestaciones, por las cuales los grupos sociales se definen, se sitúan los unos entre los otros y aseguran sus relaciones, es decir, la comprensión de las películas como filtros ideológicos. El cine no solo permitía contar una historia y transmitir información, también podía transmitir emociones vívidas al espectador de manera más intensa que las provocadas en periódicos o la radio. Su importancia destaca por la capacidad de entretener tanto a niños como a los adultos.
Es una de las disciplinas artísticas que admite la mayor variedad de público debido a la diversidad de géneros que ofrece, películas de humor, drama, policiales, documentales, entre otros. Asimismo se considera importante el cine, ya que es un espacio creativo que promueve al espectador el desarrollo de la capacidad imaginativa, permitiendo que experimente situaciones y emociones irreales. Espero que les haya gustado esta breve explicación sobre la importancia del cine en la historia. Fue un placer haber compartido esta información y me despido. Nos vemos luego. Ok, muchas gracias compañeros, gracias por sus temas, gracias por ayudarme a estar aquí. Yo les voy a hablar un poco sobre el desarrollo del cine en el mundo y en México. El cine lleva un poquito más de 100 años de existencia, es uno de los artes más modernos en la humanidad. Y esto se debe a la necesidad del humano por captar y reproducir en movimiento. Esto viene acompañando al humano desde el inicio de la historia. En las cuevas de Altamira en España se plasmó un jabalí de 8 patas buscando replicar el movimiento. No fue hasta el siglo XIX donde la época del cine tuvo su auge. Recordemos que estaba pasando la revolución industrial y tenía lugar a varios avances tecnológicos. Tenemos la invención de la cámara fotográfica primeramente, hecha por Nipse y posteriormente mejorada por Daguerre, el daguerrotipo. Posteriormente Thomas Edison fue el creador del kinetoscopio, que es un aparato que capturaba las imágenes en movimiento. Y posteriormente Louis y Auguste Lumière, los hermanos Lumière, inventaron el cinematógrafo, que era capaz de proyectar y captar imágenes en movimiento. Se presentaron al público. Fue el 28 de diciembre de 1895 en el Salón Indy Paris. Se presentaron ahí una serie de cortos tomadas por los hermanos Lumière que representaban la vida cotidiana. No era nada extraordinario, pero a la gente le encantaba que parecía que esas imágenes tuvieran vida. El 28 de diciembre se puede considerar como el nacimiento del cine. Dado esto, esas imágenes representaban emociones en los espectadores. Podrían representar miedo, comedia, temor, emoción. Un ejemplo de esto es la llegada del tren a la estación Ciutat, que generaba una especie de miedo al creer que la locomotora se les venía encima a través de la pantalla. A partir de esto, el cine buscó retratar la vida cotidiana, eventos políticos, eventos deportivos, y se convirtió en una forma de entretenimiento en la sociedad, mostrando varios espejos de la realidad que impulsaban el desarrollo a nivel mundial. No fue hasta 8 meses después de la publicación de estas imágenes cuando el cine llegaría a México. Estamos hablando de 1986. El presidente Porfirio Díaz y un grupo de personas se reunieron en el castillo de Chapultepec para presenciar lo que sería la primer proyección en Latinoamérica y en América totalmente. El presidente Porfirio Díaz y las demás personas quedaron impactadas al ver las imágenes moviéndose a través de la pantalla. Y esto tuvo una gran aceptación en México, principalmente porque era un invento francés y en México se aceptaba mucho la idea francesa en ese entonces. Posteriormente, el 14 de agosto, se publicó en el sótano de la droguería Plateros la primer función pública para el resto de la población. El cine fue muy importante en la historia de México y en la historia del mundo, porque se empezaron a registrar eventos políticos. El claro ejemplo es la Revolución de 1910. Fue uno de los eventos que se empezaron a grabar en ese entonces, llevando a la gente noticias e información, como una especie de noticiero, pero antes de que surgiera la televisión. Posteriormente en México se creaban o se adaptaban múltiples teatros dedicados a funciones de películas, y no fue hasta 1944 cuando se construyó el primer cine en México. Se llamaba el Cine Chapultepec, que se ubica en Paseo de la Reforma. Se estrenó con la película El Corsario Negro. Y así fue como el cine empezó a influir en la vida social de los latinoamericanos, llevando el entretenimiento a las clases medias y clases bajas principalmente, que llegaban a pagar hasta $1 por función. Así fue como el cine se convirtió en una gran industria de entretenimiento a lo largo del mundo y en México. Muchas gracias por su atención, compañeros, gracias por el espacio. Esperemos si la información les haya servido de mucho, y sin más dejamos aquí el tema. Muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos.